Prepara tu taza y súmate a este tiempo de conversación entre los pastores Boris y Patricio. Aquí comienza Un Café en Armonía. Un saludo cariñoso para todos nuestros amados hermanos, hermanas, familia que están ahí, amigos de la sintonía que están pasando a través de esta señal de armonía, a través de nuestras señales de aire y también a través de internet, llegando a todo el mundo. Vaya nuestro saludo cariñoso en esta jornada que queremos caminar por la palabra del Señor, tomarnos un cafecito cargado con palabra, cargado con la bendición de la Escritura. Estamos con el pastor Patricio Curinao para compartir la palabra del Señor. ¿Cómo estás, pastor amado? Nuevamente es un gusto poder saludarte para este nuevo capítulo que el Señor nos va a compartir en su palabra, tomándonos justamente aquí, como tú lo acabas de decir, un café en armonía, ¿cierto? No sabemos si va a estar cargado, pero el Señor sabe, ¿eh? Yo creo que este café va a estar muy dulce, porque este salmo que hoy día vamos a compartir es un salmo espectacular, diría yo, porque nos habla de la dicha del perdón, la bienaventuranza de aquel que ha sido perdonado. La experiencia del salmista, este salmo de David, como aparece también, y dice masquil, ya hablaremos acerca de qué significa masquil, pero qué interesante es este salmo precioso, así que le damos lectura en el nombre del Señor y dice de la siguiente manera, Salmo 32 para aquellos que quieran acompañarnos. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque de día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Selah. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Selah. Por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero. Toda la angustia me preservarás. Con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alégrense en el Señor y regocíjense justos. Den voces de júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. Hermoso salmo el que acabas de leer, y yo creo que es un salmo que nos compete a todos nosotros. Quizás hay salmos que a veces no podemos identificarnos plenamente, por razones de carácter cultural, ¿cierto? Contextos diferentes, pero ¿quién podría no decir que este salmo ha sido, como tú lo dijiste, la dulzura misma en momentos en que la conciencia y el alma han experimentado la culpa y la vergüenza? Sin duda que esta es una hermosa palabra que está ya bendiciendo nuestras vidas. Este salmo incluye algunos entre paréntesis, incluye una palabra que quizás es desconocida para algunos. En algunas versiones aparece, ¿no es cierto?, dice Salmo de David y añade masquil, y masquil se ha traducido por los especialistas bíblicos como instrucción. Es un salmo instructivo. Sí. Pero también aparece otra designación, otra palabra que está entre los versos, y a pesar de que es un salmo breve, son solo 11 versículos, aparece 3 veces la expresión Selah.
Por lo tanto, es muy interesante. Por una parte es un masquil, es una instrucción, Ujú. pero también aparece este Selah entre los versos, hablando acerca de que es un salmo contemplativo, Mm. es un salmo para hacer pausas. Aunque es breve, no importa, hay pausas, hay momentos de contemplar lo que se está diciendo, entrar en un momento de adoración, en un momento en que paren las palabras y quizás haya un interludio solo de adoración musical o un silencio. Por lo tanto, es un salmo con estas características bien especiales. Sí, a propósito de eso que acabas de mencionar, el otro día estaba con mi hijo que estábamos ensayando música y él nos dijo en un momento, porque era el que iba coordinando la banda, recuerden que no hay que hacer que los instrumentos suenen siempre, creemos pausas que nos va a dar fuerza para volver a repetir en algún coro, ¿cierto? O en algún estribillo. Bueno, este salmo con su Selah obviamente nos invita a reflexionar, ya nos invita a poner estas pausas, porque obviamente está hablando de cosas que han ocurrido en nuestra vida, en nuestra conciencia, en nuestra alma, que por mucho tiempo quizás nos detuvieron, como vamos a ir desglosando un poquito, porque el perdón debe producir en nosotros la contemplación de la persona que podría habernos juzgado y que tiene todo el derecho a hacerlo, sin embargo ha decidido, y por medio de Cristo, perdonarnos. Este salmo que nos habla acerca del perdón, no sabemos exactamente la ocasión en la cual fue escrito o por el motivo que fue escrito. Está el Salmo 51 que habla también Sí. del perdón y de forma muy explícita nos habla el momento en el que ahí David se postra humillado pidiendo perdón y buscando al Señor después de su pecado gravísimo, ¿no es cierto? Con Betsabé, con la muerte de Urías, el hitita o el eteo. Por lo tanto, pero sea cual sea el momento, nos identifica a todos, tanto al salmista, su experiencia personal, como a cada judío de esa época, como a Exacto. cada creyente de este tiempo. Y parte diciendo con una bienaventuranza, bienaventurado, cuán bienaventurado, aquel cuya transgresión es perdonada, cubierto su pecado. Oh, sí. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Parte entonces con una bienaventuranza eh, para aquellos que han sido perdonados. Es un gozo doble, es una alegría maravillosa, es una dicha el poder recibir el perdón. Pero por otra parte, es interesante que los versos 1 y 2 hay tres designaciones de qué cosa es perdonado el ser humano. Así es. Nos habla de tres palabras que son bastante fuertes y que cada una amerita un comentario también hacerlo, ¿no? Sí, porque hablar de perdón y el perdón del Señor no significa omitir el impacto del pecado, ¿cierto?, que tiene en su presencia. Sabemos que para Dios el pecado, es errar el blanco, como es la traducción que generalmente usamos para la palabra pecado, que puede ser tan habitual para nosotros ya, pero cuando habla de transgredir, cuando habla de iniquidad, es porque en realidad Dios quiere hacer énfasis que lo que Él ha perdonado son cosas tremendas que el ser Mm. humano ha hecho para con Él. Porque tenemos que entender como justamente, y quizás hagamos alguna referencia al mismo Salmo 51, cuando Él decía, contra ti, solo he pecado. El hecho que digas dos veces, tú sabes que la repetición en la escritura siempre es porque hay un énfasis mayor, ¿ya? Contra ti solo he pecado, decía el salmista. Porque todo pecado es primeramente en contra del Señor. Pero qué importante es esta palabra, bienaventurado aquel en quien es perdonada justamente su pecado, su transgresión, su iniquidad. Esa alma realmente ha de rebosar de alegría, porque Dios, ¿cierto?, le ha quitado el impacto que tiene el pecado sobre toda persona penitente, sobre toda persona que lo ha cometido, que merece justicia, que merece, por lo tanto, el castigo. Sin embargo, aquí vemos también, pastor, entremezclado un poquito quizás una mirada que tiene connotaciones también legales, ¿cierto? Porque Dios lo que está haciendo al perdonar es liberar al hombre de toda culpa y de todo castigo. Si bien el pecado tiene consecuencias, sin embargo,
qué bueno es para un alma saber que la máxima autoridad del universo ha decidido no tomar en cuenta su pecado. Lo mencionaste, este pecado es gravísimo, es un delito contra el Señor, Así es. y está establecido que el alma que pecare, su pena es muy alta, es pena capital. El alma que pecare, esa morirá. Por eso que el perdón es un regalo inmerecido. El perdón es algo precioso, como lo va a ir expresando durante todo este pasaje. Pero quiero hacer mención de estas tres palabras que son fuertes cuando dice que es tan feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Qué es una transgresión? Es transgredir la línea delimitada, es desafiar la autoridad, es saber que es un pecado consciente. No es que yo no supiera, sino que es como cuando el padre le dice a los hijos: hijos, esto no corresponde, esto no hay que hacerlo. Pero el hijo va y lo hace. Es decir, transgrede lo que ya conoce. No es un pecado, uy, no sabía que eso era, no era así. Es decir, hay una responsabilidad de quien transgrede la ley, como cuando nos pasamos un disco pare, como cuando transgredemos la ley del tránsito o cualquier otra ley. Sabemos que si nos encuentran, nos llevan al juzgado, hay una penalidad porque conscientemente transgredimos. Por lo tanto, esta idea de transgredir la línea es desafiar a Dios, lo cual es ya gravísimo en sí. Pero ocupa la palabra también pecado, ¿no? Primero es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado. Y ya mencionaste una de las traducciones que comúnmente hablamos, que pecado es errar el blanco, es no estar en la voluntad de Dios, es quedarnos cortos, el no hacer lo necesario, es absolutamente responsabilidad. Pero interesante que ocupa la palabra perdonada la transgresión, pero también cubierto su pecado. Este cubierto nos recuerda de cuando Adán y Eva pecan y intentan ponerse algunas ramitas, algunas hojas de higuera, hacerse delantales, pero era algo tan burdo y que en realidad esas hojas nos muestran la torpeza humana de tratar de cubrir su pecado. Pensamos que el tiempo lo va a borrar, pensamos que si borro una foto se va a eliminar el problema. Pensamos tontamente que si lo omitimos, si no lo hablamos, el Señor no lo va a conocer o las personas no se van a dar cuenta. Es una falacia. Lo único que puede cubrir nuestro pecado es a través del derramamiento de sangre, porque el Señor le dio pieles de animales para cubrir la desnudez. Y ahí nos muestra ya desde el inicio de la creación que para cubrir el pecado, para perdonarlo, hay que cubrirlo y alguien tiene que morir, hablando de que un día la sangre de Cristo nos limpiaría y cubierto nuestro pecado con su gracia maravillosa. Pero también habla de iniquidad. La iniquidad es ya más que transgredir, más que pecado, es una perversidad, es un pecado con alevosía, es un pecado grosero, es una distorsión, es decir, es un pecado en su máxima expresión. Una iniquidad no es una falta leve, es lo más fuerte que pueda existir. Y a pesar de estas tres condiciones que son muy fuertes, transgresión, pecado en sí e iniquidad, qué maravilloso es que Dios, cuando hay alguien que se derrama, se humilla, pide perdón, el Señor es capaz de aquello que parece imposible humanamente perdonar, el Señor lo puede hacer. Sí, es importante. Estamos detenidos en estos dos primeros versículos a propósito, justamente, para que podamos entender la magnitud del perdón. Para entender la magnitud del perdón tenemos que entender la magnitud de nuestro pecado. Isaías decía, ¿cierto?, que son vuestras iniquidades, vuestros pecados los que han hecho una división entre Dios y el pueblo.
estoy parafraseando un poco el texto, eso es lo que provoca el pecado, una separación de Dios. Por lo tanto, es lo que realmente nos hace no poder estar con Dios. Eso, obviamente, antes de que Cristo nos redimiera a través de su sangre. Y fíjate que para hacer una pequeña conclusión, con todo el respeto que me permites, pastor, por las definiciones justamente de estos términos, la transgresión es cuando nosotros hemos pasado el límite establecido por Dios. ¿Cierto? Un pequeño resumen de lo que acaba de decir. El pecado es lo que hemos hecho indebidamente y que Dios no lo aprueba. Y la iniquidad es cuando nos hemos deleitado en esa transgresión y en ese pecado y que nos muestra la perversidad de nuestro corazón. Todo eso le compete a un ser humano, cualquiera sea. Aquí no estamos haciendo acepción de nadie. Es verdad que no todos vienen al perdón de Dios, pero quienes han experimentado el perdón de Dios tienen que entender de qué Dios nos ha perdonado. Por eso Pablo, ¿cierto? Ahí en Romanos 4 hace alusión también a este mismo pasaje, hablando de la justificación, porque los términos que usa David acá en el fondo es que Dios nos está justificando. Mira, déjame leerte una referencia que encontré importante de Aben Ezra, que hace la siguiente paráfrasis de este texto. Dice, en cuyos pecados Dios no piensa, no los considera con objeto de llevarlos a juicio, los tiene como si no existieran. ¿Quién realmente puede hacer esto? Solamente Dios. De realmente dejarnos libres de un juicio, porque en esos términos tenemos que pensar a propósito de estos dos versos. Estos pasajes no son para alguien que usted está diciendo, este pasaje está bueno para esa persona, no. Esto nos identifica plenamente a usted y a mí. Y como Pablo lo dice, a mí primeramente, de los cuales yo soy el primer pecador de todos, el más pecador. Es decir, debemos tener conciencia de que si hoy día somos hijos de Dios, es porque el perdón ha sido abundante. Porque la idea de perdón es quitar la carga, es pagar la deuda. Cuando hemos sido perdonados por Dios en Jesucristo, Él llevó el pecado nuestro. Él llevó nuestra carga, lo que merecíamos nosotros, Él lo pagó con su propia vida. Es decir, el perdón es gigantesco. Cubierto, ya hablamos de que es la idea del sacrificio que cubre nuestro pecado a través de la sangre de un cordero o de un buey o de un palomino, pero hoy día de Cristo Jesús. Y la idea de no culpar es justamente lo que acabas de mencionar, el que ya no son tomados en cuenta, como alguien cuando que va a un restaurante y el amigo dice, no te preocupes, esta vez pago yo. No hay nada que pagar, otro pagó la deuda. Y ahora, por eso que dice el salmista, no tengo cómo describirlo, sino que dice, es bienaventurado, esto es maravilloso, esto es tremendo, esto es un regalo de Dios, el perdón. Así que los versos 1 y 2 podríamos seguir añadiendo otros conceptos porque es muy profundo el tema del perdón. Sí, quisiéramos, por tiempo obviamente no podemos, pero ya con lo que hemos dicho, que quede claro que estamos hablando de algo muy serio en la vida del creyente. Por eso es tan importante seguir analizando los versos que siguen. Verso 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y ahora pone el momento previo al perdón. El momento antes de arrepentirse, de buscar en humillación a Dios, pidiendo perdón, porque mientras guardé silencio, mientras no hablé, mientras quise que esto se mantuviese oculto, le eché tierra a mi pecado, pensando que se iba a solucionar, pensando que se iba a ir, la conciencia de una persona empieza a sufrir. A menos que ya la conciencia esté tan cauterizada, sí, como aquellos criminales que cometen tantos homicidios y que uno más pareciera que da lo mismo, ya su conciencia está absolutamente endurecida, encallecida, petrificada. Pero dice que cuando algún creyente peca o cualquier persona, su espíritu humano inclusive, aunque no tenga el espíritu del Señor, su espíritu humano se empieza a congojar,
sus huesos empiezan a envejecer, y algo empieza a ocurrir. Algunos le llaman la conciencia, ¿no es cierto? Que lo acusa la conciencia, aunque nadie sepa, y de repente uno se siente incluso hasta perseguido porque alguien menciona algo referente a lo que uno hizo en el pasado y uno piensa que se están refiriendo a uno. La conciencia lo persigue, la conciencia empieza a pesar. Siempre que llego a este punto de este versículo 3 y 4 de este salmo, pienso obviamente en mi propia vida, porque el callar que habla aquí David, que se consumieron sus huesos, habla de cuando ya el pecado no confesado, el pecado no tratado en la verdad de Dios, va produciendo estragos en el soma, en el cuerpo, lo que nosotros a veces podemos decir somatizar. Hay ciertos dolores, ciertos malestares. ¿Y por qué no decirlo también, pastor, con responsabilidad? Ciertas enfermedades que a veces pueden ser el fruto de una no confesión o de una mala confesión. Porque ya que hemos descifrado o hemos aclarado lo que es el pecado en sí y lo que significa el perdón de Dios, no podemos nosotros rebajar ni pensar que una persona que ha cometido algo y no lo ha confesado, no va a tener eso un efecto en su vida espiritual, primeramente, en su vida emocional, en su vida física, y por qué no decirlo en otros aspectos y áreas de la vida de una persona, dependiendo obviamente de la transgresión, de la iniquidad, del pecado. Pero lo que podemos decir a la luz de estos versos es que ningún pecado que no ha sido confesado correctamente no va a tener un impacto en lo que es nuestra vida integralmente. Nosotros no podemos pensar que el pecado puede quedar aislado de nuestra vida. Somos personas íntegras en el sentido de que somos espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, el efecto del pecado no confesado va a producir tarde o temprano algo en nuestra conciencia, algo en nuestra alma, algo en nuestro soma, algo en nuestras emociones, en nuestra disposición a seguir a Cristo. Y por eso la Escritura, cuando habla de confesar, ¿ya? Tenemos promesas del Señor de perdón y limpieza. Porque de día y de noche, dice, se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Eso habla de un tiempo de esterilidad, de un tiempo de sequía espiritual. Muchos de los que nos están escuchando hoy día podrían pensar, ¿se deberá a esto que mi vida está agotada espiritualmente? ¿Se deberá a algún pecado cometido que no lo confesé oportunamente y que lo tengo presente en mi conciencia? ¿Y por qué está presente en mi conciencia? Agradezcamos a Dios que esté presente en la conciencia, porque tú acabas de decir, ¿qué pasa si la conciencia se cauteriza? Bueno, ya no hay remordimiento, ¿cierto? Es como esa lucecita que se prendió tantas veces en el panel de control de nuestro automóvil y nosotros nunca le hicimos caso. Y seguía alumbrando, ¿cierto? Dándonos señales de que algo estaba ahí, quizás en el aceite, en los frenos, en fin, en la batería. Y nosotros trajimos hasta un martillo, pastor, para hacer pedazos el panel de control con tal de que no nos molestara. Al final no nos molesta más. Pero llega el momento en que ese vehículo ya no puede funcionar como debe funcionar. ¿Por qué? Porque no hicimos caso de las advertencias que nuestra conciencia y que el Espíritu de Dios nos mostraba en su amor para corregir aquello, considerando que Dios tiene disposición para perdonarnos. Un alma seca, una vida seca. De hecho, la Biblia dice que todos estamos muertos en delitos y pecados. Cuando estamos muertos ya no hay vida, obviamente. Y hablamos de la muerte física, pero también de la muerte espiritual, de la muerte de muertos en vida. Así lo declara el apóstol Pablo, que está la raza humana. Y justamente por falta del perdón de Dios, de ahí la importancia del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas hoy día están sus almas secas? Y tratan de aliviarlo con mil cosas, pero siempre hay una falta, una necesidad que solamente Dios la ha de suplir, satisfacer, llenar. El verso 5
Pero antes de ir al verso 5, aparece el primer Selah. Así es. Y aquí es donde tenemos que detenernos y, por favor, quizás en este programa que es acotado en un tiempo no podemos, pero usted en casa vuelva a leer, meditar estos pasajes y entre en un tiempo cuando aparezca esa expresión Selah de recordar su propia vida. Así como el salmista está expresando su experiencia, ahora nos toca a nosotros en silencio meditar, adorar, reflexionar, justamente porque así estaba también nuestra existencia. Versículo 5, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y otro se la de inmediato para seguir reflexionando. La importancia de que ante el pecado gravísimo tuyo y mío y de todo ser humano, el camino es la confesión. Efectivamente, así dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, un verso muy conocido por cada uno de nosotros, cuando nos llama el apóstol, ¿cierto?, a confesar nuestros pecados, ¿ya? Que debemos confesar nuestros pecados al Señor porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice nuevamente, y limpiarnos de toda maldad. El apóstol Juan en este aspecto, ¿cierto?, llama a las cosas por su nombre y él habla de que el pecado puede llegar a afectar, incluso él se incluye, porque dice si confesamos. Es un apóstol muy honesto y sincero, porque todos podemos llegar a pecar en esta vida, todos podemos de vez en cuando, ¿cierto?, o más de vez en cuando, ¿ya? Muchas veces quizás errar por ignorancia, errar por una mala reacción. De todas maneras es un pecado y una afrenta al Señor y a otros. Debemos confesar esos pecados y Dios dice que es fiel. O sea, aquí vemos nuevamente la disposición que Dios tiene contra el creyente que ha faltado al Señor. Dios promete perdonar el pecado y a la vez limpiar al creyente de ese pecado, porque el pecado también tiene un efecto de ensuciar nuestra vida espiritual, ¿cierto? Nuestro deseo de buscar al Señor, de contaminar. El pecado es muy nocivo, amados, en todas sus esferas. Sin embargo, promesa hay del Señor que Él dice que si, como dice el salmista, si confesamos, si declaramos, no encubrimos nuestra iniquidad, sino como dice, confesaré mis transgresiones al Señor. ¿Cuánto alivio habría en el alma de muchos creyentes hoy si tomásemos estas palabras, tanto de David, este Salmo 32, como del apóstol Juan en su primera carta? ¿Cuánta confesión nos falta para tener más salud espiritual? Para que nuestra vida tenga más fruto, porque una vida que es limpiada, ¿cierto?, va a tener más fruto. Quizás una forma de saber si nuestra vida está estancada por algún pecado es si estoy dando fruto o no. Si en un matrimonio no hay perdón, si ninguna falta se perdona, ¿usted piensa que ese matrimonio va a durar mucho tiempo? ¿Van a poder vivir felices? ¿Van a poder comer con alegría? ¿O en la mesa va a haber una frialdad, un silencio? Estas cosas quizás se han experimentado en algún momento en algún hogar o quizás en muchos hogares. Y ponemos el matrimonio como un ejemplo de la vida compartida, donde nos relacionamos con el otro. Y para tener un matrimonio bendecido por Dios, debemos perdonarnos, debemos ser generosos, debemos pensar en el otro. Y acá dice, finalmente, verso 5, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Ese intentar ocultar que no sirve, encubrirlo no sirve, porque el Señor todo lo sabe, todo lo ve. Por lo tanto, es una locura pensar que Dios no conoce lo que he hecho. Por lo tanto, me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y termina el verso 5 diciendo, la certeza, y tú me perdonaste. Es decir, esto no es que quizás me perdonará, no, lo cuenta como con un alivio tremendo. Y el Señor me perdonó. Desapareció toda mi culpa, perdonaste la culpa de mi pecado, la maldad de mi pecado desapareció, fue cubierta, ya no existe. Y esto es el alivio del alma, del espíritu, y aún como lo mencionabas, nuestro cuerpo reacciona.
y ya no hay sensaciones de pálpitos, de temores, nuestra mente no está intranquila, está la dicha del perdón que viene de parte del Señor. Oh, sí. Fíjate que hay un comentarista que menciona a Spurgeon, que se llama Nathanael Hardy, que él dice lo siguiente: cuando una persona confiesa sus pecados y abre su corazón, por ejemplo, a un juez, y va comentando todo lo malo que ha hecho, finalmente la sentencia se agranda, el castigo se hace más grande. Pero ¿qué diferencia hay cuando le contamos nuestras transgresiones al Señor? Porque en la medida que le contamos y confesamos al Señor, ¿qué hace Dios? Va aplacando su ira porque le estamos confesando. Dios anhela la confesión de sus hijos, amados. A veces pensamos que Dios es un juez. Recuerden que nuestro Padre es celestial por medio de Cristo. Por lo tanto, Él ya no es un juez. Es nuestro Padre que quiere escuchar en qué fallamos. Porque en la medida en que nosotros vamos confesando nuestros pecados, obviamente nuestro corazón se va liberando. Y Dios está dispuesto a actuar con misericordia y bondad para justamente no solo cubrir ese pecado ahora, sino también quitarlo de raíz, a fin de que nunca más, bajo el efecto del perdón, pueda producir estragos en nuestra vida. Si el Padre ya sabe lo que hemos cometido, pero y ve que la actitud del Hijo que se lo sigue ocultando o tapando, ese Padre está esperando que nazca del Hijo. Sí. Papá, hice esto. Aunque el papá ya lo sabe, qué importante es abrir la boca, confesar con nuestros labios y con el corazón de que hemos fallado. Como dice el hijo pródigo, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré: Padre mío, yo no soy digno, me he equivocado tanto, he pecado tanto contra Dios y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y es en esa confesión, y en ese arrepentimiento, en esa humillación, que vuelve la comunión, vuelve el gozo del perdón maravilloso que el Señor nos da. No hay nada mejor para el ser humano que haber sido liberado del pecado. De hecho, hay personas que una vez que han sido perdonados, sus vidas son restauradas y sus vidas son transformadas, y después pasa el tiempo y pueden decir, contando su testimonio: yo viví aquello, yo pasé por esta situación, pero ya no hay dolor, ya no hay pesar, porque han sido perdonados. Cuentan su testimonio para que otros que están viviendo algo similar puedan saber que es posible la restauración. Así es maravilloso poder entender la magnitud, ¿cierto?, de lo que es el perdón de Dios frente a la magnitud del pecado y frente a la magnitud de la confesión. La confesión, que etimológicamente se dice que es estar de acuerdo con, en este caso con Dios, de que yo he fallado contra Él. Eso es confesión. Confesión no es solamente hablar lastimeramente o con un sentido, ¿cierto?, abrumado por sentimientos. Bueno, eso también ayuda al oferente o al penitente, en este caso, ¿cierto?, a expresar el lamento por su pecado. Pero no es solamente eso, sino una confesión sincera ante aquel que está dispuesto a perdonarnos. Bueno, la confesión tiene que ir de la mano con una contrición de espíritu. Exactamente. Porque no, aquí no basta con hacer la lista de mis pecados. Bueno, Señor, yo pequé en esto, pero no me pasa nada. Me siento como una raya más en el agua, como si nada. Sí, pequé, sí, adulteré, sí, hice esto, eso, aquello. Y no hay una afectación del espíritu. Para que sea una confesión válida, ¿no es cierto? Tenemos que no solamente hacerlo de forma intelectual, sino que todo nuestro ser se humille y que nos pueda causar tristeza. El pecado debe causarnos tristeza. Exacto. Porque si no, estamos en serios aprietos, porque si no, nuestro espíritu pareciera que está absolutamente infectado. Señor, permíteme tener conciencia espiritual de que mi pecado es gravísimo y que me daña y daña a otros y me causa dolor. Y cuando el confesamos
con ese espíritu de dolor, de tristeza, de esa tristeza que va a producir el verdadero arrepentimiento, como lo expresa el apóstol Pablo, entonces podemos recibir ese perdón maravilloso, a lo cual el salmista nuevamente hace otra pausa y dice, se hace necesario ir pausando porque son situaciones emocionales, espirituales, que ameritan respirar profundo y agradecer por todo lo que Dios está haciendo y sigue haciendo por nosotros. Así es, ese Selah es para que podamos nosotros captar la atención que Dios quiere que tengamos de su perdón, ¿cierto? Y de los efectos que el pecado puede producir en nosotros. Verso 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Interesante, ¿no? Acá el salmista está diciendo que esta experiencia personal, no solamente personal, todo creyente la ha experimentado, el perdón, al menos un creyente que viva en santificación. Es santo no porque hace buenas cosas, es santo porque se ha arrepentido y ahora camina en rectitud. No es por buenismo, no es porque, no, yo no he hecho mal a nadie. Ya hay orgullo en esa expresión. Por lo tanto, todo santo es todo aquel que ha sido apartado, limpiado, redimido por Cristo y puesto en una senda de rectitud. Interesante que esta versión dice en que pueda ser hallado, en el tiempo que pueda ser hallado. Pareciera que llegará el día en que no habrá oportunidad. Hoy día es tiempo de arrepentimiento, día de salvación, día de perdón. Oh, así es. Qué interesante que David dice, justamente por eso a ti orará todo santo. Es que cuando Dios perdona, santifica. Dios no solamente nos da el perdón, sino que Él también nos santifica, nos aparta, como recién lo definiste, pastor, recién lo definiste, lo que quise decir. Y la identidad ya no es de un pecador, sino de alguien que ha sido tratado mediante el perdón del Señor y ahora somos llamados santos por medio de la gracia de Cristo, que es el proceso en el cual Dios nos va conformando a la imagen de su Hijo Jesús. Después de ser justificados mediante la fe y tener como resultado la paz y la comunión con Dios, el creyente goza de santidad, de una santidad que la misma fe en Cristo le proporciona. Nuestra identidad ya no es que somos pecadores. De hecho, ya que tú nombraste la parábola del hijo pródigo, ¿qué es lo que hace el padre justamente con ese hijo? Mi hijo estaba muerto, dice, pero ha resucitado. Le llama hijo nuevamente. Cuando siquiera el hijo quería que su padre lo tomara como un jornalero, como un esclavo, como alguien que pudiera trabajar ahí en la hacienda. Sin embargo, Dios cuando limpia a un pecador, lo hace santo y para su gloria. Y para su gloria y lo libra del juicio. De hecho, el verso dice, ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Las muchas aguas hacen referencia al diluvio. Y el diluvio fue un juicio de Dios. Llegará el juicio cuando no hay arrepentimiento, cuando perseveramos en el pecado y pensamos que, bueno, Dios me entenderá si soy ser humano, todos pecan, yo también, así que ¿qué tanto? Bueno, si quiere seguir en esa senda de pecado, cada uno perfectamente podría escogerlo. Si usted desea vivir así, cada uno tendrá que asumir su responsabilidad frente al Señor. Pero un día llegará ese día de juicio. Y la única forma de ser librado del juicio es a través del arrepentimiento, guiado por su Espíritu, poniendo a Jesucristo como el centro de nuestra vida y a Dios como nuestro Dios. Amén, amén. Seguimos, pastor, ¿te parece? Adelante. Para que alcancemos a terminar, parece, porque es un salmo maravilloso este. Verso 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás, y ahora con el gozo, ya no con la carga, sino que con el gozo nuevamente hace un interludio, una pausa, declarando que el Señor es nuestro refugio, que nos guarda, nos libra de la angustia, y que en medio de aquello
hay cánticos maravillosos de liberación, estos cánticos de alegría, de gozo, de victoria. Si el Señor nos ha perdonado, ¿cierto? Y no ha hecho un juicio de nuestro caso, con tal razón David podía acercarse a Dios como refugio, ¿ah? Y que le iba a guardar también de la angustia. Si le guardó de la ira que Dios podría haber tenido para con su pecado, ¿cómo no nos va a guardar de la angustia? Y más encima, con cánticos de liberación nos rodea. O sea, Dios ofrece sus alabanzas para que éstas, al ser cantadas y expresadas, sirvan para que seamos resguardados también, ¿cierto?, de lo que puede ser una avalancha de situaciones, de las angustias de la vida. El Señor se encarga de que sus alabanzas, que son para Él, sirvan para nosotros también como escudo, algo que nos rodea, ¿cierto?, para que podamos seguir disfrutando de comunión con Dios. Comunión con Dios. Una vez perdonados, podemos tener esa comunión espiritual Mm. y el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. De hecho, acá dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sobre quién está esta promesa? Sobre los justos. ¿Y quiénes son los justos? Los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los que han gustado el perdón de nuestro Dios. Dejémonos guiar por el Señor, que Él nos indique el camino. Sus ojos están sobre los justos. Es como cuando un niño está jugando y quiere que la mamá, que el papá lo observe, le dice, mírame papá, está haciendo alguna gracia, o en un acto de fin de año, pueden haber muchos niños, pero ese niño sabe que sus padres lo están viendo a él, no a otro, a él, sus ojos de aprobación, de regocijo. Sí, aquí es donde, como tú dijiste al principio, que es un salmo instructivo, de acuerdo al término maskil, ¿cierto? Si lo dije bien, ¿ya? Entonces aquí es donde se cumple justamente esa instrucción también, porque dice, te haré entender y te enseñaré. O sea, Dios no quiere que nosotros, sabiendo el efecto que provocó el pecado en la vida de David, Dios no desea que esto se vuelva a repetir en la vida de él ni tampoco de sus hijos. Es por eso que la palabra del Señor nos hace entender, nos encamina, nos enseña, nos hace andar correctamente. Sus ojos están sobre nosotros no para pillarnos en algo malo. Sus ojos están sobre nosotros dándonos a entender que Él nos está cuidando. Y por lo tanto, Él va a proveer esa enseñanza, ya que Él nos está mirando. No quiere que nosotros volvamos a sentirnos secos espiritualmente. De ahí que su mirada es de protección. El Salmo 23 nos habla de que somos como ovejitas y nuestro Dios es nuestro pastor. Jesucristo es el pastor de las ovejas, ¿no? Y acá dice que no debemos ser como otros animales, sino como las ovejas. No dice oveja, pero dice no sean como el caballo o el mulo, que sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro, con freno, porque si no están domesticados, no obedecen. Animales salvajes que necesitan guía. La pregunta es, ¿nosotros obedecemos rápidamente al Señor? Como dice el Señor en sus bienaventuranzas, bienaventurados los mansos, los que han recibido, han sido domesticados por el Espíritu, aquellos que obedecen a la voz del Señor, o nos mantenemos en nuestra posición y necesitamos que muchas veces a través de alguna situación fuerte tengamos que obedecer. ¿Por qué no obedecemos ahora al Padre? ¿Por qué no obedecemos ahora? ¿Para qué mantenernos en una posición de obstinación? ¿Para qué seguir con esa actitud en rebeldía? Así es, este verso, ¿cierto? 9 es un llamamiento a que nosotros no actuemos irracionalmente, porque obviamente los animales mencionados tienen que ser sujetados para llevarlos a algún lugar. El creyente tiene una mente y Pablo decía que tenemos la mente de Cristo y la mente de Cristo significa que tenemos la palabra del Señor. Debemos procurar el entendimiento, debemos procurar el conocimiento, que ese conocimiento nos pueda llevar a practicar esa verdad para que se transforme en sabiduría. ¿Por qué? Porque no somos animales. El Señor nos ha hecho sus hijos, ¿cierto? Y la metáfora del Salmo 23, que somos sus ovejas. Y una cualidad de las ovejas, aunque tienen
muchas cosas que son malas, pero una cualidad es que las ovejas saben escuchar la voz del pastor, identificarla. También nosotros debemos usar este oído espiritual para identificar que el Señor nos quiere dar entendimiento. Casi estamos finalizando este salmo, hay mucho más que añadir, pero por tiempo estamos condensando ahora estos versos y dice, muchos dolores habrá para el impío. Sí, ¿Quién es el impío? El que no es pío. Pío es santo, ¿no? sí, Impío es aquel que peca y se deleita en su pecado, que deliberada. se mantiene, no, dice, yo no necesito arrepentirme de nada. Mm, Por lo tanto, al no arrepentirse de nada, no disfruta del perdón. El impío le espera el dolor. No es que Dios quiera hacerlo sufrir, es que se mantiene ahí en su posición, no se arrepiente. Por lo tanto, habrá dolor para aquel que no busque en humillación al Señor, pero aquel que busca al Señor, que se arrepiente, le rodea la misericordia. Oh, qué maravilloso cómo está concluyendo este hermoso salmo. Si bien, como veíamos la semana pasada, la anterior, ¿cierto? Que Dios es un Dios que retribuye. ¿Ah? El Señor no va a dejar sin retribución al impío. Es más, el propio impío añadirá dolores a su propia existencia por no considerar a Dios, por no tomar en cuenta a Dios en cuanto a lo que ha hecho delante de él. Por lo tanto, diferente es, porque el contraste está acá, entre el impío y aquel, cierto, que espera en el Señor. A este último le rodea la misericordia. Qué maravilloso saber, amado pastor, que el Dios de la misericordia nos rodea con su misericordia. Y termina con cómo comenzó. Si comenzó con una bienaventuranza, un gozo desbordante, invita ahora a que en ese espíritu de gozo el pueblo pueda gozarse. Alegraos, alégrense en el Señor, regocíjense justos, den voces de júbilo, todos ustedes los rectos de corazón. ¿Quiénes son aquellos? Los que están disfrutando de una vida de redimidos, perdonados por la gracia del Señor. Oh, sí, exactamente. Y aquí el salmista habla acerca de que lo que él ha experimentado no es para que se alegre él nomás, sino para que se alegren todos. ¿Ya? Y esto es muy importante porque si en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente hay fiesta, ¿cierto? Hay algarabía, entonces cada vez que nosotros tengamos entre nosotros personas que han sido restauradas de un pecado, perdonadas por el Señor, también debemos gozarnos y no señalarles como a alguien que haya cometido algún error, porque todos nosotros llegamos en tal condición también al Señor. La invitación es, si todavía por alguna razón que no conocemos y no nos toca juzgar a nosotros, has pecado y todavía no le has confesado al Señor. Esto es válido para todos, incluyéndonos. Pongámonos a cuentas con Él, Así como es. Isaías nos invita. Estemos a cuentas con Él. Sí, Señor. Y si nuestros pecados fueran absolutamente sucios, que nos manchan la vida, busquemos al Señor, arrepintámonos y disfrutemos del gozo, como hemos compartido el Salmo 32, de la dicha del perdón. Dios les bendiga y gracias por estar en Un Café en Armonía. Bendiciones, pastor. Bendiciones.